10. Se está haciendo chica la clase de escuela dominical. Muy bien, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana, a todos los hermanos, a todos los amigos. Que el Señor pueda bendecir su palabra, la enseñanza, la meditación de ella en cada uno de nuestros corazones. Yo no sé si hay alguien que está por primera vez. Muy bien. Qué bueno estar juntos para leer. El propósito de esta escuela dominical es pasar un momento en lectura, en meditación, en contemplación de la palabra del Señor. Así como los niños tienen su clase, en este verano han estado juntos, son clases juntas principalmente, pero normalmente cada grupo, cada edad tiene su grupo de clase de escuela dominical y esta es la clase más numerosa que tenemos. Aquí estamos desde, ah, bueno, tenemos algunos pequeñitos, pero ya van a ir a sus clases y aquí en realidad estamos todos los jóvenes en esta clase. Así que, muy bien. Vamos a continuar con lo que hemos estado considerando estos domingos. Ya este es el tercer domingo que estamos meditando respecto de lo que se conoce como la cristología, la teología o la doctrina relacionada con el Señor. No estamos haciendo en extenso la enseñanza, sino que hemos considerado algunos pensamientos y alguna meditación respecto de, ya vimos tiempo atrás acerca de la resurrección del Señor, vimos acerca de su ascensión, algunos principios, acerca de la exaltación y estamos considerando algunos pasajes donde podemos entender o comprender qué es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Quizás el pasaje más conocido tiene que ver con lo que escribe Pablo a los filipenses, donde dice que el Señor ha sido, después de pasar por la experiencia de la cruz, después de humanarse, hacerse hombre, humillarse hasta lo sumo y hacerse obediente, obedeciendo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra que el Señor resucitó y que fue alzado, que ascendió a los cielos, está a la diestra de la majestad en las alturas, tiene un nombre que es sobre todo nombre, y para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quizás pensando en su ministerio actual, en el ministerio presente y en el ministerio que tiene hasta la venida del Señor, quizás son pasajes que siempre están en nuestra mente. El Señor está a la diestra de la majestad de las alturas y Él ha prometido volver, ¿verdad? Él ha prometido volver. Y hay un tiempo, y en este tiempo estamos nosotros, y desarrollamos nuestra vida cristiana, y nuestra vida cristiana se desarrolla, es verdad, se desarrolla en comunidad. El Señor y en los propósitos del Señor es que podamos vivir nuestra vida cristiana no aislado. El Señor no nos ha salvado para hacernos islas y vivir escondido o estar separados, sino que es en comunidad. Y en el libro de los Hechos vemos cómo los creyentes, cómo los que habían creído estaban juntos. Y estaban juntos y perseveraban juntos. Y estaban juntos para aprender juntos de la palabra de Dios. Para seguir las enseñanzas apostólicas. Y estaban juntos para perseverar en oración. Y estaban juntos para
para compartir unos con otros. Y estaban juntos también para partir el pan. Y vemos que la iglesia primitiva se desarrolla en esa esfera. Pero cuando uno va al libro de los Hechos, vemos que la iglesia, vemos que los creyentes siempre tenían en mente, ¿verdad?, el regreso del Señor. Y vivían su vida cristiana de esa manera. Le habían visto ascender, tenían la promesa de que Él volvería otra vez y que Él volvería y estarían juntos con Él. Así que la iglesia vivía en esa esfera y también iba desarrollando, ¿verdad? Iban testificando del Señor Jesús. Bueno, hemos llegado al más de 2000 años y aquí estamos, con esta misma esfera de la iglesia quizás primitiva. Estamos juntos para perseverar y para poder crecer y para poder conocer más a nuestro Dios. Entonces, la pregunta era, ¿qué es el Señor? ¿Cuál es el ministerio actual del Señor? Y lo último que aprendimos, que para poder entender qué es lo que el Señor está haciendo o hace, tenemos que entender la posición del Señor. Y aprendíamos que Él fue, antes de ascender, antes de ir a la cruz, después de pasar con los suyos, esos momentos en el aposento alto, pasar por Getsemaní, Él antes de ir a la cruz está y está expuesto a los juicios humanos. Y allí se encuentra con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote interroga al Señor y le dice, decláranos abiertamente, decláranos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí el Señor expresa y le dice, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y viniendo en las nubes del cielo. Después pasa en su interrogatorio pasa por Pilato, ¿verdad? Y Pilato le pregunta al Señor y le dice, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, ¿verdad? Mis seguidores lucharían, pelearían, ¿verdad? Pero mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor. Así que el Señor en sus declaraciones nos muestra y nos expresa y entendemos que Él es rey y el rey soberano. Y Apocalipsis expresa esta verdad del Señor. Él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, cuando pensemos cuál es el ministerio del Señor, pensemos que Él es el soberano, que Él es rey, que Él es rey por sobre todas las cosas y ante Él están sometidos como Apocalipsis dice que Él es rey de reyes y señor de señores. Y también nos dice que Él está a la diestra de Dios y a Él están sujetos como rey. Él tiene, la verdad, toda autoridad y ante Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero también el Señor le dijo al sumo sacerdote que Él estaría, ¿verdad?, en la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Es decir, entraría en lo más adentro, donde hombre alguno no puede, y el sumo sacerdote entendió y entendía lo que significaba ir al lugar más adentro de la presencia de Dios. Y allí el Señor, cual sumo sacerdote, también traspasó los cielos para entrar en la gloria. Vamos a Juan el capítulo 14. Vamos a considerar para esta mañana Juan el capítulo 14. Hay muchos versículos en las Escrituras que nos muestran qué hace el Señor. Él está a la diestra, Él intercede, ¿verdad?, por los suyos. Así como Él traspasó los cielos, también Él nos ha dado apertura para que podamos nosotros ir también a Dios y postrarnos ante el trono de su gracia y alcanzar socorro oportuno. Y allí podemos extraer versículos y versículos que nos hablan de
de su posición. Pero aquí son las palabras del Señor. Y vamos a leer en esta porción del capítulo 14, del versículo 1 al 14. Vamos a meditar un poco en esta porción y al menos creo que aquí tenemos como tres declaraciones del Señor que nos orientan y nos muestran algo de lo que el Señor está y hace y hará allí en el cielo hacia los suyos. Dice versículo 1 del capítulo 14 de Juan. El contexto, el Señor está en el aposento alto. El Señor está abriendo de alguna manera la mente y el corazón de sus discípulos, está revelándoles cosas. Cosas que los discípulos no están entendiendo o dimensionando del todo. Han estado con el Señor, han visto sus obras, han oído sus enseñanzas, han visto sus milagros. Ellos han ido aprendiendo y observando las credenciales del Señor, cual el Mesías. Y el Señor está ahí y les ha llevado a Jerusalén y le ha anunciado que Él va a la muerte, va a la cruz. Y allí el corazón de los discípulos están turbados, angustiados, tristes. El Señor les deja y allí el Señor consuela el corazón de los discípulos. Y les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Paréntesis. ¿Quiere aprenderse un par de versículos del día de hoy? Apréndase estos versículos. Guardémonos estos versículos en nuestro corazón. Si lo sabemos, repitámoslo. Si no lo sabemos, ejercitemos nuestra mente y guardemos estas palabras en nuestro corazón. El Señor consoló a los suyos, levantó la mirada de los suyos, los sacó de la mirada terrenal, ¿verdad? Habituados nosotros a mirar en este mundo, ¿sí? Nuestra vida terrenal y vivir nuestra vida cada día, poniendo nuestra mira en nosotros, en nuestras actividades, en nuestros proyectos de vida, en nuestros quehaceres cotidianos. Algunos nos ponen muy alegres de estos proyectos, ¿verdad? Hay otros proyectos que nos ponen muy tristes y vamos experimentando en nuestro caminar de nuestra vida cristiana esto. Entonces aquí es cuando aparecen las palabras del Señor. Cuando estas cosas nos angustian, nos afligen, cuando perdemos el control o cuando las cosas parecen desbordarse, entonces aquí está el Señor hablando a los suyos, diciéndoles no se turbe vuestro corazón. Yo sé que hay jóvenes que han obtenido sus resultados de la PSU, ¿verdad? ¿PSU se llama? Sí. No, la PAES. La PSU era antes. Le iba a decir la prueba de actitud académica. Entonces yo comparaba el otro día, conversaba con alguien y me decía, pero pueden hacer las inscripciones online. Entonces yo recordaba cuando yo tuve que ir a la universidad a inscribirme. Me pasaron así una sábana no era una sábana de dormir, no, era donde tenía que escribir ahí uno por uno, carrera por carrera, código, y si uno se equivocaba,
perdida y no tenía otra posibilidad. Bueno, no, la tecnología nos ha hecho cambiar, ¿verdad? Pero allí están los jóvenes con este futuro delante de ellos. Y, y a veces entran temores. O los que terminan de estudiar, se enfrentan al mundo del trabajo y le entran temores. O nuestros hijos pequeños, en su momento, algunos ahí tienen hijos pequeños y a veces entran en angustias por lo que viene, ¿verdad? El futuro. Y a veces nos angustiamos. Bueno, cualquiera sea, hermano, la circunstancia en que estemos pasando, el Señor está siempre hablando a nuestros corazones y diciéndonos, no se turben, no estén angustiados, no estén angustiados. Las cosas de este mundo son para esta vida, las cosas materiales están aquí y son para esta vida, pero hay cosas que son eternas. Y trabajar, y debemos trabajar y esforzarnos principalmente para aquellas cosas que tienen valor eterno. Y ahí debemos concentrarnos. Y ahí el Señor está muy presente. Bien, era un pequeño paréntesis, pero puede cerrar ahora el paréntesis. Bien, vamos al versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Recuerden lo que dijo el Señor en esta primera parte? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, y aquí vuelve a hablar el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si conocieseis también a mi Padre, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos el Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí, en esta porción del versículo 14. Es interesante, muy interesante esta porción. Bueno, tarea para que después que se aprenden los 4 primeros versículos, siga aprendiéndose esta porción. ¿Ya? Siga aprendiendo. A ver si al final del verano nos aprendemos toda esta porción completamente. ¿Ya? Aquí hay 3 momentos en en este desarrollo, en esta eh, enseñanza, explicación, meditación que el Señor tiene con los suyos. Hay como tres momentos importantes. Y allí, en esos 3 momentos importantes, el Señor revela parte de su ministerio presente en el momento y también su ministerio futuro. En la primera porción, estamos ahí aprendiendo que el Señor les consuela a los suyos llevándolos a la casa del Padre y diciéndole a los suyos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas moradas hay, si así no fuere yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y ahí está quizás lo primero que quiero resaltar. Parte de su ministerio, el Señor ascendió a los cielos y ascendió con esta tarea o con esta misión o con este propósito también de preparar un lugar para aquellos que deben estar preparados. Él va a preparar un lugar para aquellos que deben estar preparados. En este caso los suyos, pero también aquellos que deben estar preparados para entrar, para estar en la presencia de Dios y en la casa del Padre. Así que ahí tenemos el primer punto. El Señor prepara lugar. El Señor está preparando lugar. La segunda verdad que el Señor declara en el versículo 6 y en el versículo 7, y aquí está el segundo punto, es que el Señor revela que a los suyos y les dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está la verdad que el Señor está declarando y parte de su ministerio. Él va a ser el camino al Padre. Tanto para los discípulos en su momento, tanto para aquellos que son inconversos y quieren, y a los cuales el Señor busca para salvarles. Él es el medio de salvación, pero también es el camino al Padre para cada uno de nosotros en nuestros días. El Señor está ahí para darnos entrada. Si el Señor entró a los cielos, entonces Él abre espacio y entrada libre para nosotros también. Y cada día de nuestra vida. Y está el segundo punto. Vamos a desarrollarlo un poquito quizás. Y lo tercero, el tercer punto, es que a partir de la vida y obra del Señor y lo que hace Él actualmente y donde Él está entronado, es que podemos conocer mejor a Dios. Y eso es lo que nos declara en la última porción. El Señor diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí, como dice el versículo 11. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el versículo 9. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. Así que lo que hace el Señor es mostrarnos, revelarnos a partir de la posición y grandeza del Señor, la posición y grandeza de Dios mismo. Así que estos tres quizás puntos vamos a mirar en esta mañana, rápidamente. El Señor es aquel que ha ascendido a los cielos para preparar un lugar para hombres que están preparados, hombres y mujeres. Él es el camino al Padre, fue el camino al Padre, es el camino al Padre y será siempre el camino al Padre, o quien revela al Padre. Y la última porción, conociendo al Señor, conocemos realmente la grandeza de Dios. Algo de lo que se leía en la mañana. ¿Quién puede sondear la grandeza de Dios? La inescrutable sabiduría y poder de Dios. Solo a través de la revelación del Señor. Solo entendiendo y conociendo lo que el Señor es, podemos conocer a Dios mismo. Muy bien. Primera parte, un lugar en preparación. El Señor prometió a los suyos un lugar. Si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo es el constructor de morada en esta porción. Él podría hablar y ser todo hecho. Por la palabra de Dios fueron constituidos el universo y todo lo que en el universo hay, solo por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan uno que fue donde el Señor le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, en mi casa, pero di la palabra?
di la palabra y mi hijo sanará. Bueno, el Señor tiene el poder para en un abrir y cerrar de ojos tener todo listo, pero Él les dice a los suyos, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a preparar un lugar. Y ese lugar es para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor es el constructor de moradas y Él prepara un lugar para los suyos, para su pueblo. Y Él está preparando lugar. Y Él está a la diestra de la majestad a las alturas preparando un lugar. Ya Abraham un poco vislumbraba esto. Él siendo peregrino, Abraham, ¿verdad? Él salió obedeciendo la instrucción de Dios, pero él vivió como peregrino y él avanzaba hacia una tierra y a una nación grande que se le daría. Pero dice Hebreos, hablando de la fe de Abraham, dice, porque él avanzaba y él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que ahí está el Señor, preparando un lugar para los suyos. Entonces yo pensaba, yo no sé si, bueno, a veces hace bien pensar, a veces hace bien, bueno, siempre hace bien pensar, ¿no? Eh, pero pensar en la palabra de Dios, pensar y ahondar un poco más. No digo que debemos echar a volar nuestra imaginación e imaginarnos cualquier cosa, pero pensar, yo no sé si usted ha pensado cómo es el cielo junto al Señor. Yo no sé si hemos soñado acerca del cielo o hemos meditado, pas, pas, hemos pasado momentos de meditación de cómo será cuando estemos allí. Yo recuerdo algo de la enseñanza de nuestro hermano Andresito, ¿verdad? Él nos habló de las glorias del cielo y ese lugar preparado. Pero la palabra de Dios nos muestra algunas cosas que podrían ayudarnos a entender cómo será ese lugar. A lo mejor no físicamente. Cantamos con los niños, un palacio tengo, ¿eh? Y uno se imagina un palacio, tremendo palacio. Bueno, ese es mío. Están invitados ustedes también. Pero uno piensa ese lugar y aquí el Señor dice que Él va a preparar un lugar y ese lugar va a ser un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces no va a ser un lugar momentáneo ni un lugar pasajero, va a ser un lugar permanente. Estaremos con el Señor y el Señor está preparando ese lugar para que así sea, para que estemos con el Señor para siempre. Apocalipsis, el capítulo 21. Vamos a mirar algunos versículos rápidamente. Apocalipsis 21. Apocalipsis nos abre un poco, nos descorre el velo de aquellas cosas que sucederán después de estas que le dijo el Señor a Juan. Y allí el Señor descorre, ¿verdad?, del velo y muestra algo de lo que será la presencia de Dios. Pero allí en el capítulo 21 dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se acuerdan lo que el Señor declara allí en Juan el capítulo 14 a los suyos? Le dice, no estén tristes.
no estén turbados, no estén angustiados, no estén acongojados. Y la manera como levanta el corazón de los suyos es llevándolo a la casa del Padre, ¿verdad? Y aquí está, algo parecido, algo que ocurrirá allí. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí realmente será un lugar de consolación. Allí será realmente el lugar donde Dios, ¿verdad?, enjugue, ¿verdad?, el corazón y enjugue las lágrimas de aquellos que derraman sus lágrimas por alguna razón en este mundo. Así que ese es un lugar de consolación, es un lugar permanente, estaremos con el Señor y es un lugar de consolación. El Señor está preparando ese lugar, hermanos. Dice también allí en el versículo 14, vamos al versículo 14, capítulo 14, perdón, aquí mismo en Apocalipsis. 14, versículo 13. Dice, oí una voz, es el mensaje de los tres ángeles, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que allí será un lugar, no solo un lugar permanente, no solo un lugar de consolación, sino que allí realmente en la presencia del Señor se descansará de los trabajos de esta vida, descansarán de sus trabajos. Está hablando de aquellos que se nos han adelantado y mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Su lugar de descanso de las obras quizás de esta vida también. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo, vamos a leer el versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Llamo la atención al final del versículo 3, y sus siervos les servirán. El Señor está preparando un lugar para que sea un lugar también de servicio, un lugar permanente, un lugar de consolación, un lugar de descanso, un lugar de servicio, y verán su rostro, un lugar de contemplación, como dice el versículo 4. ¿Contemplación de qué? De la gloria y de la grandeza de Dios. Un lugar de contemplación de la presencia de Dios. Dios es espíritu. Señor enseñó a través del evangelista. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo, ¿verdad?, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí dice, y verán su rostro. Veremos al Señor. Veremos al Señor en su venida.
cuando Él venga, ¿verdad? Nuestros cuerpos serán transformados porque le veremos a Él tal como Él es. Y allí el Señor nos revelará realmente al mismo Dios. Veremos su gloria, veremos su rostro, veremos su presencia, la presencia del mismo Dios, y su nombre glorioso estará en sus frentes. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre nos postramos hoy, ¿verdad? Y contemplamos su nombre, pero también su nombre glorioso, su rostro glorioso, también lo contemplaremos. Y allí el Señor está preparando ese lugar para que esto realmente así ocurra. Yo no sé si algo de esto vio Pablo cuando dice allí en Corintios que él fue alzado, fue llevado. ¿Hasta qué cielo? Hasta el tercer cielo, ¿verdad? Primer cielo, aquí estamos, lo que observamos, lo que vemos, ¿verdad? Segundo cielo, hay instrumentación, los grandes científicos están construyendo un instrumento para capturar información que viene de este segundo cielo, este cielo astronómico, este cielo que muestra dónde están las estrellas. Pero Pablo dice que fue transportado hasta el tercer, arrebatado al tercer cielo, arrebatado al paraíso de Dios, y allí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Solo podemos entender cómo será aquel lugar a través de la revelación de Dios. Pero ¿qué es lo más importante de lo que hemos estado meditando quizás ahora? Es que el Señor está preparando ese lugar para nosotros y nosotros estaremos allí. Y nosotros partiremos. Yo no sé si tú estarás en ese lugar o irás a ese lugar de descanso, a ese lugar de consolación, a ese lugar de contemplación de la grandeza y de la gloria de Dios. Yo dije, el Señor está preparando un lugar para hombres y mujeres preparadas. ¿Y cómo se puede preparar para estar en ese lugar? ¿Eres tú salvo? ¿Has confiado en el Señor Jesús para el perdón de tus pecados? ¿O sigues una vida religiosa? ¿O seguimos una vida religiosa? Dios quiere que podamos tener con Él una relación no religiosa, sino una relación personal, de comunión, de revelación. Nos maravilla cuando leemos las Escrituras y hablamos de Él. Aquí el Señor habló, 3 porciones al menos. Habla y enseña. Y nos maravilla cuando leemos estas enseñanzas. Nos maravilla ver al Señor obrando, nos maravilla poder seguir al Señor en sus enseñanzas y cómo éstas podemos aplicarlas a nuestra vida. No se turbe, dijo el Señor. Hermanos, no estemos turbados. El Señor está preparando un lugar para ti y un lugar para mí. Si estás preparado para partir a la presencia de Dios, confiando en el Señor para el perdón de tus pecados. Volvamos a Juan. Ya la hora se va, pero volvamos a Juan. Cristo es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al Padre. Vamos al Padre por Él. El Señor traspasó los cielos, está a la diestra de la majestad de las alturas, está a la diestra de Dios, revelándonos que Él es Rey soberano, revelándonos que nuestro Dios reina, revelándonos que a Él están sujetos todas las autoridades y potestades, dice la palabra. Allí el Señor dice que Él es el camino al Padre. Por medio de Él
se abre esta, y de su muerte en la cruz, se abre esta entrada al trono, a la presencia de Dios. En Mateo 27 se nos muestra lo que ocurrió cuando el Señor murió. Ocurrieron varias cosas cuando el Señor expiró y entregó su vida. ¿Se acuerdan qué cosas ocurrieron? Los estudiosos, los alumnos destacados de esta clase de escuela dominical. Raúl, ¿tú te acuerdas de una? ¿Qué ocurrió? Aparecieron muertos resucitados. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Algo común en nuestra región de Chile. Temblores, ¿cierto? La tierra tembló, un gran terremoto. ¿Sí? Pero algo más importante ocurre allí con la muerte del Señor. Algo que ocurrió a la vista de los religiosos, o que los religiosos entendieron y vieron. El velo del templo se rasgó. De arriba a abajo. El velo del templo, ese velo que hacía separación allí en el templo y que hizo separación en el tabernáculo. El sacerdote entraba, tenía la orden de entrar al tabernáculo y llegaba hasta un lugar y había un velo de separación. Y el sumo sacerdote solo una vez al año entraba al lugar de más adentro, al lugar de la presencia de Dios. Y allí estaba velado, estaba este velo de separación. Y Hebreos dice, pero en esta segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, él entraba con sangre, ofreciéndose por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y ese velo, cuando el Señor muere, se rasga. El hombre no podía entrar a la presencia de Dios. Pero ahora con el velo rasgado, vieron, seguramente los religiosos sacaron el velo y pusieron quizás otro en su lugar. Pero ya el velo daba evidencia que la entrada al Padre, a la entrada a la presencia de Dios ya era un lugar expedito. Y eso es lo que ha hecho el Señor. El Señor, quizás este velo figura del Señor, ¿verdad? Este velo figura del Señor, de Cristo mismo, como el que entró y como el por el cual también podemos entrar a la presencia de Dios. Y eso es la verdad que el Señor declara aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hebreos 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad también para entrar. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No solo el Señor enseñó a los suyos que Él era el camino al Padre, que nadie puede ir al Padre sino por Él, sino también para nosotros que hemos creído. Él es el camino por el cual podemos llegar a Dios, a la presencia de Dios y alcanzar socorro oportuno, entrar a la presencia de Dios y contemplar, porque el Señor está en el cielo, haciéndonos expedita esta entrada. Y finalmente, ya el tiempo no ha avanzado, se los dejo de tarea meditar en que realmente conociendo al Señor cada día en nuestra vida presente, podemos conocer al Padre. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces tú al Señor? El Señor Dios Todopoderoso que está al control. Dice el salmista, cuando aquí en la tierra todo está en caos, allá arriba en el trono, Dios está al control. Cuando en esta vida todo parece que convulsiona, Dios está al control. ¿Por qué? Porque el Señor está a la diestra de la majestad de las alturas y a Él están sujetos autoridades y potestades y todos los reinos de esta tierra les están sujetos a Él. Entonces, tres verdades. Él está preparando un lugar, Él es el camino al Padre
y por medio de Él cada día podemos conocer mejor a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.